Póngalo en silencio, modo de vibrador, modo de avión, ¿va? Modo de mal humor. Todos los modos posibles, ¿verdad?, que existen, uno los pone. Y la vez pasada les conté que me pasó algo simpático con el teléfono, porque estaba yo trabajando, ¿no? Y de repente dije, ya no se fueron los mensajes, no me entraron mensajes, no se fueron los... ¿Qué pasó? Incluso llamé a la oficina, por favor revisen, pagaron la cuenta, no la pagaron, ¿qué está pasando? Todo lo que había que hacer, ¿verdad? ¿Qué está pasando? No, me dijo, todo está en orden, pero ¿cómo va a estar en orden? Entonces me fui a los settings, ¿verdad? Entonces ahí donde tú miras si estás en Wi-Fi, si tenés Bluetooth, si tenés todo, ¿no? Y miro yo que había apachado el botón equivocado y había eliminado la transferencia de datos. Dije, sí seré cabezón. Dios mío. Entonces apaché de nuevo los datos y cuando vi todos los que entraron, volví a apachar que no entraran datos. Y nosotros podemos poner en muchos modos nuestros dispositivos, pero también podemos poner en modo nuestro sistema operativo, el nuestro. Nuestro sistema operativo debe ponerse en modo de fe. Di conmigo, en modo de fe. Es fácil reconocer cuando no estás en modo de fe. No estás en modo de fe cuando tu primera opción no es Dios. Estás en medio de una crisis económica y lo primero que dices, ¿quién me puede prestar plata? Eso no es modo de fe. Te duele la cabeza y dices, ay, llama al doctor. Eso no es modo de fe. Modo de fe considera primero a Dios, no de último. Modo de fe es busco el reino de Dios y su justicia primero y todo lo demás es ¿qué? Añadido. ¿Has visto que hay días que tu teléfono se le gasta la pila más rápido? Y te das cuenta, ¡ay, dejé todas estas aplicaciones abiertas! ¿Estamos de acuerdo? Todas las que dejé abiertas, ¡ay, dejé conectado esto! ¡Ay, se fue la batería! Cuando tú dejas tu aplicación de duda severa abierta, tu batería se gasta más rápido. Estamos hablando en el idioma de dispositivos móviles, ¿verdad? Es el nuevo lenguaje. ¿Qué es lo que te quiero decir? Es, cuando entras en modo de fe, el deterioro es inevitable. Tenés que volver a encender el modo de fe. Este es el día que hizo el Señor. Me alegraré y me gozaré en Él. Me gusta la propuesta del apóstol Pablo y los demás apóstoles, ¿verdad? El pueblo de Israel se reúne el sábado, el Shabbat. Y a veces nos dicen, ¿por qué nosotros el sábado no? Porque los apóstoles cambiaron el día del Señor al día domingo. Cuando se pasaban al día domingo, evitaban que trataran de judaizar al convertido al Señor Jesús, empezando por el sábado. Entonces ahora nosotros no terminamos la semana buscando a Dios. Nosotros empezamos la semana buscando a Dios. Porque si buscamos a Dios y su reino primeramente, todas las demás cosas serán ¿qué? Entonces di conmigo, ojo, di conmigo, durante mis días de trabajo, durante mis días de trabajo, lo que obtengo es la añadidura de haber buscado primero su reino. Tu primer día realmente de trabajo empieza hoy. Porque el que medita en su palabra de día y de noche, todo lo que hace prosperará o será de bendición o saldrá bien o tendrá éxito. ¿Por qué nosotros damos tanta importancia al colegio? Porque lo tiene. ¿Por qué tanta importancia a la universidad? Porque lo tiene. ¿Por qué tanta importancia al día de trabajo? Porque lo tiene. ¿Por qué tanta importancia al día del Señor? Porque es el más importante de los 7 días. ¿Por qué le vamos a dar importancia ahora? Porque yo quiero un mejor lunes, porque yo quiero un mejor martes, porque yo quiero un mejor miércoles, porque quiero una mejor semana. Cuando nosotros necesitamos ponernos en modo de fe. Nosotros debemos de aprender a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido, y ser un poco más lógicos en la fe, ¿verdad? Porque si nosotros no somos lógicos en la fe, la cosa no nos va a funcionar. Mira lo que te quiero enseñar acá, por el Espíritu, obviamente, ¿no? Si tú me acompañas por un momento a Mateo capítulo 6, verso 25. Lo sabemos mucho, lo vamos a repasar nada más. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir.
Dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿O por el vestido, porque os afanáis? Considerad los lirios del campo, no crecen, no trabajan, ni hilan. Pero os digo, dice acá, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, o sea, lo que dura poco, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo que habremos, dice, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad, que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán ¿qué? ¿Os serán qué? ¿Os serán qué? Añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana. Mañana. Entonces la gente venía y nos hablaba de los tiempos venideros, ¿verdad? Y vendrá un tiempo, ojo, mira, esta es clásica. Vendrá un gran avivamiento. Gloria a Dios. Vendrá una década. Bendito el Señor. Ni sé si voy a estar vivo. Mejor vivo el avivamiento de ahorita, porque no sé si voy a llegar al avivamiento de mañana. Entonces la gente siempre viendo todo eso sin poder ver lo que Dios está haciendo hoy. Nosotros no podemos hacer lo que Dios va a hacer en 15 años. Nosotros podemos hacer lo que Dios está haciendo ahora, hoy, en lo que está metido el Señor hoy. Eso es lo que tenemos que averiguar. Pronto averiguaremos en lo que Él va a estar mañana. Pero hoy sé que está aquí para bendecirte, liberarte, sanarte, traerte el éxito, sacarte adelante, darte consuelo, darte fortaleza, palabra de ánimo, unidad familiar. Para eso está hoy el Señor. ¿Para qué va a estar mañana? Ahí le pregunto mañana. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Nosotros creemos en wow, Dios nos va a dar tantos años. Sí, por supuesto, y con echarle un vistazo al futuro por fe, componemos mucho la emoción del presente. Pero Él dice, no te afanes por el día de mañana. Si yo creo, o tú crees que vas a estar muy bien dentro de 10 o 15 años, ¿por qué no creer que vas a estar bien mañana? Si mañana es parte de ese gran futuro. Levanta las manos conmigo y di así: yo creo, Señor, que tengo esperándome un gran mañana. Ahora dile, y tú mañana debes esperar a un gran hombre como yo. Amén. Te está esperando. Te está esperando. David echó un vistazo al futuro para corregir un presente. El Salmo 23, David dijo, Jehová es mi pastor. No, vamos todos. Jehová es mi pastor. Quiero oírlo bien. ¿Cuánto te va a faltar? ¿Cuánto? ¿Qué te va a faltar? Entonces, ¿por qué a veces hay gente que presume de una espiritualidad para mí un poco extraña? Yo no tengo pastor, no pongo la mirada en los hombres. Jehová es mi pastor. Pero mire, pastor, ¿podría orar? Porque mire, estoy bien tronado y no sé qué va a pasar mañana. Bueno, si tanto presumís que Jehová es tu pastor, ¿cuál es tu pena de mañana? Ustedes están confundiendo espiritualidad con emocionalidad. Así se dice. Y si no, ya lo entendieron, ¿va? Espiritualidad. Nosotros lo que necesitamos es ser más escriturales. Porque nuestra espiritualidad nace de la escritura. Porque las palabras que Jesús nos habló son espíritu. ¿Y son qué? Vida. Di conmigo, voy a ser escritural. Entonces nosotros debemos de comprender, cuando viene David y dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, vara y tu cayado me infundirán aliento. Él está hablando de ¿qué? De un ¿qué?
futuro. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y sigue hablando hasta que dice, y en la casa de Jehová moraré yo por largos días. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Date cuenta, David siempre habló del futuro. Todo el Salmo 23 está en futuro para cambiar una actitud del presente. El presente es: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza, mi copa está rebosando. Presente. Todo el que sabe hablar bien del futuro termina en el presente con una copa rebosando. Pero cuando empezás a hablar mal del futuro, tu copa, ay, no te alcanza. Empezá a hablar mal del futuro. A ver qué sentís aún en tu propio cuerpo. Vas a sentir cosas feas. Mañana no sé qué voy a hacer, no tengo que comer, a saber que van a estudiar mis hijos, no voy a tener gasolina. Además, ¿para qué quiero gasolina si ni carro voy a tener? Y empezás, ¿va? ¿Qué es lo que quiero decirles? Es, mientras mejor hables de tu futuro, mejor vas a sentir tu presente. Mucho mejor. La duda puede visitar tus pensamientos, tus emociones y aún tu espíritu. Porque el Señor Jesús dijo, ¿por qué pensáis así, hombres de poca fe? ¿Por qué tenés miedo, hombres de poca fe? ¿Y por qué dudas, hombre de poca fe? 3 áreas afectadas por la duda: la mente, la emoción y el espíritu en sí mismo. Pero hoy quiero hablarles de algo más. O quiero hablarles de algo que me impresionó muchísimo a mí. Si ustedes me acompañan, por favor, en Hebreos capítulo 11. Bueno, antes de ir a esto, Romanos capítulo 8, verso 31 dice: ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué dice ahí? Si Dios es por nosotros, a ver, repítelo fuerte, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Toma tiempo para algunos saber que no se debe meter con gente que ama a Dios de todo corazón. Pero si Dios es por ti, hablamos ayer, ¿no? ¿Quién contra ti? ¿Tenés a Dios de tu lado? No te preocupes por tus enemigos. Porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Dice la Escritura. Pero bueno, tenía que pasar por ese verso para llegar al otro, ¿no? Dice aquí, el que no escatimó ni a su propio hijo. O sea, Él por ti daría todo, tanto que dio a su propio hijo. Dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, ¿no nos dará con Él juntamente todas las demás cosas? Nota esto. Él no escatimó y nos dio a su hijo, pero a nosotros nos falta creer que con su hijo nos dio todas las cosas. No sé si me estoy explicando. Dándonos a su hijo nos dio todo. Entonces es ilógico creer que tengo a Cristo, pero no puedo conseguir trabajo. Es ilógico creer que tengo a Cristo, pero no vas a tener para el colegio y la universidad de tu familia. Es ilógico. ¿Por qué es ilógico? Porque si te dio a Cristo, dice, te dio con Él todas las demás cosas. Amén. Tú no puedes decir que Dios me dé la salvación y que el diablo me dé la plata. Eso es incongruente totalmente. Si Él te dio al hijo, te dio todo con el hijo. Mira, vamos a hacer un ejercicio. Pon tu mano aquí arriba y di conmigo, si Dios me dio la vida, ahora bájala y di así, me dará también la comida. ¿Qué creen ustedes que es más, la vida o la comida? Por eso, porque Él dice, si te di la vida, ¿no te daré la comida? Por supuesto. Ahora, ponte de nuevo la mano aquí arriba. Si Dios me dio el cuerpo, ahora bájalo un poco, ¿me dará también el vestido? A ver, di conmigo, Dios me da la vida, me da la comida, me da el cuerpo, me da el vestido. Ahora ahí, ponlo más alto. Si me dio a Cristo, me da todo. Porque Cristo es, ya no hay más después de Cristo. O sea,
Una vez te dio Dios a Cristo, te dice, ¿y qué más querés que te dé? Ojo acá. ¿Qué vamos a decir si no escatimó a su Hijo? ¿Cómo no nos dará con su Hijo todo lo demás? Salud, familia, educación, tus bienes. Quiero que me acompañen a Hebreos capítulo 11. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El original dice la convicción de las realidades que no se ven. Hay dos realidades en tu vida, la que ves y la que no ves. La enfermedad es una realidad, pero la sanidad es otra realidad. La sanidad es la realidad que no ves, pero es lo que la fe mira. Cuando en la realidad natural te dicen tenés cáncer, ¿qué sentís? Morirte. Por supuesto. Pero cuando en la realidad que no ves, que es la que se ve por fe, te dicen por su herida fuiste curado, ¿qué sentís? Tu sanidad. Porque fe es la convicción de la realidad que no miro. No la realidad que miro, es la realidad que no miro. Mirad, la Biblia dice, 2, porque por ella la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que vas a llegar a ver es hecho de lo que no ves. Por lo tanto, no hay vida de fe sin imaginación. Porque para verlo, para tocarlo, primero hay que imaginarlo. Porque lo que hoy vemos y tocamos fue hecho de lo que no se veía ni se tocaba. La pregunta es, ¿cuánto de eso que no ves es positivo dentro de tu mente y tu alma? Y digo tu mente porque Jesús dijo, ¿por qué pensáis así, hombres de poca fe? Quiere decir que el hombre de poca fe piensa, tiene pensamientos, imaginaciones diferentes a los hombres que tienen fe. Tenés que alinear tu fe o tus pensamientos a la fe que tenés. Que tus pensamientos emerjan de tu fe. Pienso así porque creo. ¿Me estoy explicando? Me emociono así porque creo. Pero mira, dice la Biblia acá que por la fe Abraham tuvo el hijo que tuvo con Sara. Por la fe Moisés se rehusó a llamar hijo de Faraón. Por la fe pasó el mar. Por la fe celebró la Pascua. Por la fe, dice, se derribaron los muros de Jericó. Por la fe, ¿verdad? José dio instrucciones de su cuerpo cuando habrían de salir. Por la fe, Jacob murió adorando sobre un bordón y bendiciendo a sus hijos. Por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Ahora viene la ironía. Ojo a la ironía. ¿Sí? ¿Por qué si Hebreos capítulo 11 es un libro del Nuevo Testamento, ninguno de los personajes héroes de fe son del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento? ¿Cómo así? El escritor pudo haber escrito de sus compañeros, por la fe Pedro, por la fe Juan, por la fe Jacobo. No, dice por la fe y jala a todos del Antiguo Testamento. Que unos vivieron en la fe y otros vivieron en la ley. Moisés es el autor de la ley. Debe ser horrible ser autor de la ley que uno no puede cumplir, ¿no? Me ha frustrado a Moisés haber escrito lo que nadie podía cumplir. Pero ¿por qué los trae de esa época y nos los muestra en la gracia? Porque para colmo nuestro, los hombres que vivieron como estos, bajo la ley, realmente al final vivieron por la fe. Y sin que nadie les dijera algo de la gracia, vivieron por gracia. Y nosotros en la gracia discutiendo si la salvación se pierde o no. ¿No es irónico? Es una ironía que el libro que habla de los héroes de la fe los trae del Antiguo Testamento. Si no vivían bajo la ley, pues. Ahora, yo les voy a decir algo donde el Señor quebrantó mi corazón. Y no paro de llorar. Es cuando después de hablar de Enoc, de Noé, de Abraham, de Sara, de Jacob, de Isaac, de José, de todos ellos, llega
Y en el verso 30 dice: por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Entonces le pregunté: Señor, ¿por qué sigue teniendo el título de ramera? Y me dijo: para que entiendas que siendo ramera, no cuando dejó de serlo, la fe le funcionó. Y me dijo: dile a mi pueblo que si una ramera pudo, ¿por qué no van a poder ellos? Entonces viene la segunda razón, es para que se dejen de juzgar los unos a los otros y entiendan que sin fe es imposible agradarme. No, pero espérese, que hay una parejita, aquí está el dúo dinámico. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. ¿Te imaginas a Sansón y a Rahab siendo criticados por nosotros? Y te imaginas a Rahab contestándote: bueno, si tan buenos sos, ¿por qué tú no apareces en ese capítulo y yo sí? ¿Por qué nosotros vamos a hablar mal? Porque hay algo escondido aquí que es profundamente hermoso. Y te lo voy a dar. Ninguno de los pecados de los hombres que están ahí los encontrás escritos en el Nuevo Testamento. Los encontrás escritos en el Antiguo Testamento. Entonces yo le hice al Señor la pregunta: ¿por qué está Sansón aquí? Y me dijo: ¿y por qué no? Sí, todo lo que hizo. Y el Señor me dijo: ¿qué hizo? ¿Cómo que qué hizo? Ahora te estás haciendo loco, ¿ah? ¿Cómo que qué hizo? Y le listé todo lo que hizo. Me dijo: ¿acaso no has leído que tomaré tus pecados y los mandaré al fondo del mar y nunca más me acordaré de ellos? Yo no le puedo pedir al escritor que escriba algo de lo cual ya no me acuerdo. Y te tengo buenas noticias. Dios no tiene en su memoria tus pecados. Él tomó tus pecados, los mandó al fondo del mar y nunca más, dice, nunca más me acordaré de ellos. Así que cuando el diablo te quiera recordar el pasado, tú recordale al diablo su futuro. Estará en el lago de fuego eternamente. Ahí estará él, no tú, él. Entonces dice, versículo 33, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos. Dice, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. 38, de los cuales el mundo no era digno, dice. Yo le digo, Señor, ¿el mundo no era digno de Rahab? No, me dijo. Nosotros no hubiéramos escrito así esto. Para Dios no. Jamás mencionó su conducta, aunque todos la tenemos que tener correcta.
Él mencionó las obras que alcanzaron mediante la fe. Si este capítulo se tuviera que volver a escribir, Dios nos ayude a estar en él por la fe. No desprecies las obras de la fe. Conseguir ese trabajo, levantar ese edificio, construir la clínica que siempre has deseado, sacar a tus hijos adelante. Porque cuando le crees a Dios, es que eres justificado. ¿Cuál va a ser tu obra de fe en la vida? Ese desafío que te está dando miedo, quizás sea la obra que Dios está esperando que hagas para decir: y ya consideraron a José y a Enrique y a Carlos y a Chepe y a Juan y a Ramón, y ahí Dios, Señor, pues son guatemaltecos. Sí, justificados por la fe. Por la fe. Las diferencias que me parecieron bastante llamativas. Número uno ya. Usted sabe que la mujer puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. Ella está cocinando, ¿verdad? Cargando al bebé y viendo el gol que acaban de meter en la televisión. Los hombres no, los hombres hacemos una cosa a la vez. No nos pongan dos, porque esa cosa es terrible. Si no, vea cómo miramos televisión los hombres. Con el control pasamos todos los canales. ¿Qué miramos? Nada. Y de todo. Y la esposa viene y te dice: ¿qué estás viendo? Nada. Tenés el televisor puesto en una película que acabas de poner, ¿verdad? Va a medias la película, la dejaste ahí, que ver qué está pasando. ¿Te llamó la atención algo? Y llega yo: ¿a qué horas comenzó la película? No sé. ¿Y cómo se llama? Tampoco, acabo de ponerla. Se va a traerte el cafecito, regresa, ya estás en otra película. En cambio las mujeres no, las mujeres deciden qué ver. Se sientan y lo miran. Son especialistas en eso. Están más enfocadas que uno. Tienen una capacidad de memoria más grande que uno. Sobre todo si son ofensas. Recuerdan día, hora, cómo estabas vestido y el tema que tocaron. Pero además de la capacidad de memoria, la capacidad de repetición. Tienen la capacidad del reprise en cámara lenta de lo que ocurrió. Bueno, dicho sea de paso, nosotros los hombres miramos un gol y necesitamos ver en cámara lenta qué pasó, ¿verdad? La mujer se sabe cuál fue el gol, quién lo metió. Hasta en eso nos ganan casi en todo. Mire, el umbral del dolor. Nosotros los hombres, una cortada, ya queremos ir a la emergencia. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí en lo particular, cuando me quiere dar gripe, no cuando me dio la gripe, me quiere dar, ya estoy tirado. Pásame las pastillas. Ni siquiera está en la mesa de noche. Mi amor, ¿qué quiere? Las pastillas. Las pastillas. Decirle al de seguro de vida que por favor tomen nota. Ya siente que se muere. La mujer tiene un umbral del dolor más alto. Dan a luz, parto natural, gemelos. Pero una de las cosas que más me impresiona es la capacidad de hablar. Hay varias versiones, pero ayer estaba yo revisando una y dice que el hombre puede hablar 7,000 palabras en un día, pero a la mujer 20,000 de diversos temas. Nos llevan 13,000 palabras de ventaja. Por eso es que siempre en la tarde o en la noche ellas quieren seguir platicando, ¿verdad? No le voy a tocar el día en que usted de hombre tuvo varias sesiones y tuvo que hablar todo el día, ¿verdad? Salió de una, se fue a otra, atendió a un cliente, tuvo un almuerzo, el desayuno, y cuando llega a la casa ya habló 8,000, o sea, se pasó 1,000, al otro día amanece mudo. Pero el mismo día a su mujer le tocó dentista en la mañana. No habló como por 2 horas. Se va a hacer el supermercado anestesiada. Ay, Dios santo, esa mujer habló 8,000 ese día. Le quedan 5 por hablar. En la noche están, pero qué. Y usted sabe que el saldo es acumulativo. Al otro día tiene 13 más 5, 18. ¿Verdad? Y usted se pasó 1,000. Y hablando de palabras, ¿cómo son de importantes? Dios toma en serio su palabra que dice: ¿acaso voy a hablar y no lo voy a hacer? ¿Lo diré y no lo voy a ejecutar?
Para Dios las palabras son más importantes casi que cualquier cosa. En Mateo capítulo 12, verso 36, Jesús dijo: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y les decía yo la semana anterior de que no está hablando aquí de palabras vulgares, aunque hay que quitárnoslas del vocabulario. Está hablando de una palabra ociosa. Obviamente la vulgar puede entrar allí, pero la palabra ociosa es aquella palabra que no produce nada. Habiéndonos dejado Dios en la lengua el poder de la vida y de la muerte, es un Dios productivo. Siempre le ha interesado que su gente produzca, que sea productiva, que tenga una tierra, que siembre, que coseche, que trabaje. 6 días trabajarás, 1 reposarás. Nosotros a veces 6 días reposamos, 1 medio trabajamos, la tenemos de cabeza. Pero el Señor dice acá que la palabra ociosa es la palabra haragana, la que no produce, la que no hace nada. De esa daremos cuenta en el día del ¿qué? Juicio. Por lo tanto, hablando 7,000 o 20,000, hay que cuidarlas, que sean palabras ¿qué? Productivas, que produzcan algo. Hablando de palabras productivas, mira lo que dice Proverbios 12:18. Salomón nos dejó esto y dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, siempre están hiriendo a alguien, mas la lengua de los sabios es ¿qué? Medicina. Por lo tanto, nuestras palabras no deberían de producir enfermedad en alguien. ¿Debería producir qué? ¿No se ha dado cuenta que hay conversaciones en que alguien le tiene que decir al otro: ya cállate que me enfermas, ya me tenés enfermo de tanto hablar? Las palabras deben ser ¿qué? Medicinas, palabras que curen algo que la gente lleva adentro. El sistema emocional del hombre se ve contaminado por tantas cosas que necesita palabras que le sanen. Proverbios 15:7 dice: la boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. ¿Cuántos creen que nosotros tenemos que ser sabios y no necios? Nosotros debemos de ser personas sabias. A ver, todo el mundo en voz alta diga conmigo: debo ser sabio y no necio. Nosotros somos luz, llevamos luz, tenemos aceite. En vez de producir tinieblas, debemos de producir ¿qué? Luz que esparza. Juan 6:60. Nota lo que dijo el apóstol Pedro. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? ¿No? Si tú tienes un buen empleo para nosotros, ¿a quién iremos? Si tú tienes plata para... No. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué diferenciaba a Jesús entre su generación? Mucho sus palabras. ¿Qué tipo de palabra tienes tú? En tu casa, en tu hogar, con los amigos, ¿produces vida? ¿Usted cree que hay un chisme que produzca vida? ¿Una difamación que produzca vida? ¿Un yo siento que produzca vida? No. Tenemos que producir ¿qué? Vida, usando nuestras ¿qué? Palabras. Que las personas con las que conversas se sientan más vivos después de hablar contigo. Que transmitamos eso. Esas son palabras sabias, palabras de vida, pero hoy les quiero hablar de otro tipo de palabra que debemos de tener.
Salmo 116, 10. Ahora es que esto se pone bueno. Dice la escritura, creí. ¿Cuántos han creído? Por tanto, ¿qué? Hablé. No hay quien crea que no hable. O no hay quien crea que no deba de hablar. Creí, por lo tanto, hablé. Ojo, ojo, ojo. Estando afligido en gran manera. Cuando estamos afligidos, tenemos que aprender a hablar en ese contexto. Estoy afligido, pero voy a hablar de vida. Estoy enfermo, pero voy a hablar de salud. Estoy quebrado, pero voy a hablar que Dios me bendice y me levanta y me prospera. ¿Por qué? Porque si creo, hablo. Nuestro problema es que creemos una cosa y hablamos otra. El problema está en que al final somos lo que hablamos. Y el apóstol Pablo decía, el que creyere con el corazón y confesare con su boca. Dios lo hizo todo con su palabra. Entonces, lo que quiero yo hoy es hablar de que es muy serio este asunto de las palabras y de hablar. Muy serio. Vamos y oramos a Dios de una forma y le decimos, Señor, yo te creo. Ahora, de ahí salimos, nos vamos con los amigotes y hablamos todo lo contrario. Si crees, que no te avergüence hablar lo que crees. El apóstol Pablo decía, no me avergüenzo de las buenas nuevas del Señor, del Evangelio, porque son buenas noticias y es poder de Dios para la salvación del alma. ¿Por qué me voy a avergonzar de eso? Ojo, no estoy hablando de hablar un lenguaje religioso. Es un problema el lenguaje religioso. Nosotros, en vez de hablar de forma religiosa, debemos de hablar de forma clara. Pero a veces creemos que con muchos glorias a Dios, amenes, aleluyas, santo el Señor te ha... Creemos que estamos cambiando nuestra forma de hablar, solo cambiamos el tono. Es el contenido el que debe de ser poderoso. Primera de Reyes 17:12. ¿Se recuerdan del profeta Elías? Que Dios lo mandó donde la viuda de Sarepta. Dice Primera de Reyes 17:12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Note el lenguaje religioso. Vive Jehová tu Dios. Aleluya. Que me voy a morir. Así es la gente. Tiene un bonito lenguaje religioso, ¿verdad? Cuando empiezan a platicar parece que están a punto de adorar a Dios. Óigalos cómo sigue la onda. Usted no necesita decir, vive Jehová, para después decir, solo tengo un poquito de harina, un poquito de aceite y un panito, nos lo comemos, nos morimos. Ni deberías de mencionar a Dios ahí porque estás mencionando el nombre de Dios en vano. Si esa mujer realmente del corazón le salía el vive Jehová Dios, vive nuestro Señor, era vive mi Señor, que aunque sea un poco de harina y un poco de aceite, mi hijo y yo vamos a vivir. Bueno, ahora sí cabe todo. Pero invocar a Dios de esa forma para decir, ¿quién de ustedes? Le dicen, mire, disculpe, descubrimos a través de una biopsia, tiene un tumor y es canceroso. Gloria a Dios, mañana me muero. Bien muertecito quedo. Es que tan lindo que debe ser morir así, pues, ¿verdad? ¿A quién le da la noticia el banco de que no tiene para pagar la deuda y usted sale y abre las puertas de su oficina y dice, bendito sea el nombre de Dios, quebramos? ¿Cuántos dan un grito de júbilo?
está loco. Y esta mujer, ¿cómo empieza hablando? Vive Dios, que no tengo nada. Y digo, mujer, ¿quién de las dos eres? ¿La que quiere adorar a Dios o la que vive quejándose, hablando mal, diciendo mal? Dice acá, Elías le dijo, no tengas temor. Ella estaba hablando de acuerdo a su emoción. Ojo a las emociones, por favor. Estaba hablando de acuerdo a lo que sentía y no a lo que creía en verdad. Nuestra fe debe de regular nuestra emoción, no nuestra emoción, nuestra fe. Y dice acá, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza hasta con gusto y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Y le quita, morirás. Ella necesitaba que alguien forzara su fe. Hey mujer, tú me estás diciendo que tenés un poco de harina, un poco de aceite para un pan, te lo comes tú, tu hijo, pero yo te digo algo, va a alcanzar para más y prueba de eso es esto, haceme a mí una primero. Y siempre que a Dios le demos primero, no importa la escasez que creas tener, siempre va a alcanzar para mucho. Dios es primero, recuérdate, Dios no puede aceptar ser segundo. Dáselo al Señor eso. Ahora le dice, ¿por qué? Aquí está el por qué, 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga volver sobre la faz de la tierra. Paréntesis. Que conste que era cuando el profeta lo dijera. Dijo, no va a volver a llover si no es por mi palabra. 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa. ¿Qué dice ahí? ¿Qué? Muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija disminuyó o menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. 17. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? No. Mira, volvió a llover hasta que Elías lo dijo. Se cumplió lo que dijo Elías. La harina no escaseó ni el aceite, como lo dijo Jehová, como lo dijo el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Y el niño se murió como lo dijo la mamá. Tenemos que alinear las palabras de Dios, las de nuestros profetas y las nuestras. Si Dios dice que somos benditos, nosotros vamos a decir lo mismo. Si Dios dice que por un camino vienen contra nosotros, pero por 7 huyen, lo vamos a decir. Las palabras tienen mucho poder. Yo mismo estoy haciendo mi nuevo vocabulario. Estoy renovando algunas palabras, las estoy sacando de mi vocabulario. Porque dice la palabra de Dios que Dios está inclinado, su oído, a la oración de su pueblo. Y orar es hablar. Si no aprendo a hablar, ¿cómo sé que puedo orar? Por lo tanto, reaprendamos a hablar. La palabra se cumplió de los 3. ¿Qué palabra has pronunciado tú? ¿Qué tanto has confesado maldad, pobreza, miseria, fracaso, amargura, tristeza? Todo eso. Después no te quejes y le echas la culpa a otro. Porque la mujer ligera ahora le echa la culpa a él. Viniste a ver que mi hijo se muriera. Hiciste que mi hijo. No, yo no hice nada. Yo traté de cambiar tu manera de hablar, pero no quisiste. Yuhu. ¿Estamos acá todavía? Primera de Pedro 3:10 dice: el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua ¿del qué? Del mal.
Y sus labios no hablen ¿qué? Engaño. Primera de Corintios 15:33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y ahora les hablo aquí algo tremendo. Ustedes han visto que sus dispositivos móviles tienen un software especial. Para no dejar entrar virus, y si algún virus entra, usted tiene que correrle una aplicación para eliminar el virus. Cuando el virus entra, una de las cosas que hace es que sobrecalienta el dispositivo, va a tronar, y además hace todo más lento. Su velocidad de transmisión de datos, los megahertz ya no funcionan como estaban funcionando, e igual nos pasa a nosotros. En una pequeña conversación te pueden dejar un virus y tenés tu sistema operativo contaminado por un virus. Después de que conversaste con alguien, empezaste a ver a los demás diferente. Empezaste ya no solo a verlos, ahora también sos de los que hablan de ellos diferente. El virus entró y te contaminó tu sistema emocional. Después de una discusión con alguien, tus emociones se quedaron confusas, ahora están lentas, reaccionan mal, necesitas un antivirus. Y el antivirus son las escrituras, para que limpien nuestro corazón de todas las cosas que se metieron adentro. Piensa, ¿cómo quedaste después de la última discusión con tu esposo o esposa? ¿Cambió tu comportamiento? ¿Cómo quedaste después? La mala conversación corrompe, escucha, corrompe una buena costumbre. ¿Cómo mantener las costumbres correctas con manera de hablar incorrecta? No se puede. ¿Qué dejas en los demás cuando hablas? ¿Virus que ataca el sistema operativo de la persona? La forma de pensar, la forma de hablar, la forma de sentir. Tenemos nosotros que tener un antivirus dentro que elimine todo eso. Hablar y confesar es importante. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Levanta las manos al Señor. A ver, levanta las manos al Señor. Vamos a orar y di conmigo: Señor mío, te doy gracias por tu palabra y hoy la declaro. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Si vienen por un camino, huirán por 7. Caerán 1000 a un lado y 10,000 a mi diestra, pero no seré tocado. Gracias, Señor. Soy tu hijo, soy tu heredero, soy coheredero, soy bendecido. En el nombre de Jesús. Amén. Nota algo. Nota lo siguiente. Esto lo hice solo con un propósito. Ya todo lo que dijiste lo sabías. Pero algo cambió dentro de ti al declararlo y confesarlo. Creí, por lo tanto, que hablé. ¿Tú sabes cuál es la voz que más escuchas todos los días? La tuya. ¿Sabes cuáles son las palabras que más vas a llegar a creer al día? Las tuyas. Nosotros tenemos que ser las personas que lo que hablemos tengamos tanto cuidado, porque nos lo vamos a creer. Mira lo que pasó. Todo tu sistema emocional ahora, hace unos segundos, brincó de alegría y de gozo. El que se sentía desamparado dijo: no, el Señor está conmigo, no me ha desamparado, no me ha dejado. Si paso por las aguas, si paso por el fuego, nada va a arder, nada me va. ¿Por qué? Porque Él está conmigo. Cambió. ¿Ven lo poderoso que son las palabras? ¿Qué es lo que hace la diferencia, les dije, entre un equipo que va perdiendo el primer tiempo y luego remonta en el segundo? Si es el mismo equipo,
quieren derecho solo a 3 cambios. Las palabras del entrenador a medio tiempo. Y tú tienes que hacer tu día, primer tiempo, segundo tiempo, tiempo extra. Porque si va empatado para la noche, tenés que jugar un tiempo extra antes de dormirte. Primer tiempo en la mañana, almuerzo, medio tiempo. ¿Cómo va el día? ¿Ah? ¿Me están goleando? ¿Estoy goleando? Estamos empatados. Pero aquí de que gano, gano. Tomas un tiempo, meditas en su palabra de día y de noche, y todo lo que haces prosperará, dice la Escritura. Entonces digo, no, momento. Aquí tiene que cambiar esto. Tenemos que salir a ganar. ¿Estamos de acuerdo? Mira lo que dice Isaías capítulo 6, verso 5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. El profeta visualizó que venía un día muy malo para su vida, al punto de pensar que podría traer la muerte, pero lo relaciona con su manera de hablar. Mira el profeta lo que dijo. Yo soy un hombre de un habla incorrecta, de labios inmundos. Estoy hablando mal y habito entre un pueblo que habla igual. ¿Qué es lo que estaba diciendo él? En vez de yo, profeta, ser de influencia a los demás para corregir. Su manera de hablar, ahora me dejé contaminar por la manera de hablar del pueblo. Ay de mí que estoy muerto. Las malas conversaciones corrompen las buenas, no importa si es profeta. Una mala conversación va a corromper y no hace acepción de personas. El profeta dijo, wow, no me va a ir bien. Pero mira lo que sucede. Mira lo que sucede acá en el verso 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas, y tocando con él sobre mi boca. Ojo. ¿Tocando qué? ¿Qué tocó el serafín? ¿O el corazón? Pero nosotros somos lindos, es que somos las cosas más bellas que hay. Siempre queremos que Dios toque nuestro corazón y es tiempo que toque nuestra boca. El serafín no bajó a tocar el corazón del profeta Isaías. Dijo, aunque no lo creas, tu corazón está bien, profeta. Es tu boca la que no está bien. Y tocó la boca del profeta con un carbón que encendido, santidad. Deja la palabra ociosa, deja de estar hablando, deja de estar conversando con personas que corrompen las buenas costumbres. Tenemos a personas que por ahí se juntaron con 2 o 3 y ya no hay que congregarse. Ya no hay que congregar. Ahora la iglesia son solo ellos 2. Malinterpretando que donde 2 o 3 está en mi nombre, ahí estaré yo. Y la escritura que dice, no te dejes de congregar, sobre todo que los tiempos ya son finales. Y donde dice que el Señor alaba a su Padre o alaba a Dios entre sus hermanos cuando se congregan. Una mala conversación puede corromper la mejor costumbre que podamos tener. Pero déjame terminar acá. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado de la boca. Verso 8. Después oí la voz
del Señor. A ver, todos digan esta palabra fuerte. Digan conmigo, después. ¿De nuevo? ¿Después de qué? Nota lo siguiente. Lo que tocó fue la boca, y lo que se le abrieron fueron los oídos. Quiero que lo notes otra vez. ¿Te va a gustar? ¿Qué fue lo que le tocó el serafín? ¿Y qué se le abrió? Después de que le tocaron la boca, sus oídos escucharon al Señor. Quizás has dejado de oír a Dios por tu mala manera de hablar. Porque Dios quiere hablarle al que sabe hablar. Pero hablarle a quien va a hablar mal, ¿qué sentido tiene? Dios cuida sus palabras y no las desperdicia en quien no las va a oír. Después de que la boca del profeta fue tocada, los oídos del profeta fueron abiertos. ¿Queremos oír mejor a Dios? Hablemos mejor. Que nuestras palabras, dice, no sean corruptas, o que ninguna palabra corrompida de nuestra boca salga, sino la necesaria a fin de edificar al que nos oye. Nosotros edificamos con nuestras palabras. Yuhu. ¿Qué palabra pongo en mi boca? ¿Palabras de vida o de muerte? ¿De salud o de enfermedad? ¿De riqueza o de pobreza? ¿De bendición o de maldición? Porque en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Esto es muy serio. Yo quiero invitarlos a renovar su vocabulario, sobre todo el vocabulario de incredulidad versus fe. Si le crees a Dios, ve y dilo. Si estás creyendo que tu empresa va a salir adelante, junta a todos y decirles: Dios bendice esta empresa, no importa qué digan los demás, vamos a salir adelante. Si tú crees que Dios va a bendecir al país, no te juntes con los que viven diciendo que todo está